Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecido estar junto con ustedes cada mañana. 10 de la mañana nosotros tenemos la hora, el tiempo de la consejería. Es un nuevo programa para nuestros hermanos. Algunos hermanos también están en el tiempo de trabajo, pero no todo está en el tiempo de trabajo. Y por eso nosotros también queremos aprovechar este tiempo y compartir junto con ustedes. Esta mañana nosotros tocamos el tema y la consejería, el tema, la educación de nuestros hijos. ¿Cómo podremos educar nuestros hijos con ese tema? Nosotros vamos a también a buscar el camino de Dios, ¿cierto? En esta mañana, una hermana, ella va a dar una pregunta. También, si usted también tiene algunas preguntas, también podrán opinar. Y estas preguntas ahora a través de Facebook y Zoom ya estamos compartiendo. Y una hermana se llama Ana Escobar. Por favor, ¿y usted tiene alguna pregunta a la educación de sus hijas? ¿Podría también compartir su pregunta? Sí, por favor. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Yo tengo mucha duda porque yo no sé cómo educar a mis hijas. Yo no sé cuándo tengo que corregir como con algún látigo, alguna correa, algún castigo de mano dura, por decir un golpe, o cuándo yo tengo que premiar con algún caramelo, algún juego o algún premio. Yo la verdad es que no sé cómo educar a mis hijas en ese sentido, porque a veces también yo me siento como que, porque yo vivo sola con ellas, como que cuando yo tengo que actuar así, cuando tengo que consolar o cuando tengo que castigar. O sea, siempre me siento como bien confundida en ese sentido. Gracias, hermana, muy amable. Le agradezco mucho su pregunta. También si usted con tiempo o tiene preguntas a mi WhatsApp y usted me podría enviar su pregunta, ¿cierto? O podrá tener, ¿cierto? El tema, su matrimonio, también su trabajo o hasta su vida sexuales. También hay choques, trabajo. Estamos hablando, ¿cierto? El tema real en nuestra vida. Hay conflicto con su suegra y con usted. Hay diferentes preguntas. Si usted me envía a mi WhatsApp, nosotros podríamos buscar la respuesta. La Biblia, ¿cómo está escrito ese sentido? ¿Cierto? Mi marido actúa en esa forma, ¿cómo hacemos? Depende del tema. Yo voy a invitar a usted que usted nos preguntara o algunas preguntas más delicadas directamente yo voy a responder. Gracias por la pregunta en esta mañana. Yo anhelo que el Espíritu de Dios también nos ayude a tener un momento también lleno de sabiduría para todos, hermanos, hermanas. Y la pregunta de la hermana no es solamente de ella, para todos nosotros tenemos también esta pregunta. ¿Cómo yo tengo que educar a mis hijos? ¿Y cuándo yo también voy a castigar o cuándo yo no voy a castigar? Y vamos a buscar primero aquí
Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, el versículo 6. Proverbios capítulo 22, el versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Capítulo 23, el versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Un día yo visité a una familia. Un día su hijo me pedía una comunión. Pastor, yo quiero tener una comunión con usted. Era un adolescente. Cuénteme. Mi papá, cuando está en la iglesia, él actúa como un diácono muy amable. Pero cuando llega a la casa, él se convierte en un hombre demasiado duro. Además, no me gusta que él me pega con un palo. Pero siempre él utiliza ese versículo, pastor. Aquí dice, capítulo 23, el versículo 13-14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Mi papá siempre usaba ese versículo. Yo aprendí con la Biblia, por eso estoy castigando con este vara. Y me dolía cuando yo escuchaba en eso. Porque nosotros pensamos, ¿cierto? Solamente literalmente. No sé, usted cómo educa a sus hijos. ¿Cómo usted utiliza? ¿Usted también utiliza alguna vara para también castigar? ¿Cómo utiliza? O algunos padres, alguna madre, aunque no usara la vara y también usted usara o algo, tal vez yo le diría esa vara, la vara es la palabra de Dios. No solamente físico. Y por eso esta mañana yo quisiera así tener la comunión, ¿no? Una consejería a ustedes. Cuando nosotros educamos nuestros hijos, número uno, muy importante, bajar nuestra mirada como el nivel de la mirada como ellos. Importante. No es como una mirada, ya, yo soy tu papá, tú tienes que escucharme, calla la boca. Ya, tu papá está diciendo, ya calla, ya tú no puedes opinar, tú no puedes hablar conmigo. Yo creo que eso, en esa manera difícil ganar el corazón de los hijos. Nosotros podríamos bajar nuestra mirada como nivel de nuestros hijos, que ellos, desde niños, ¿cierto?, que pueden experimentar, yo tengo mejor amiga, ella es mi mamá. Y entonces, nosotros podríamos motivar que hijos pueden opinar, pueden comentar. Yo aprendí
la educación de nuestros hijos en nuestra iglesia. Aprendí a través del pastor el cómo educaba sus hijos. Ayer nosotros hablamos unos puntos importantes para educar nuestros hijos. Importante, ¿cierto? La abstenencia. Nosotros mencionamos unos puntos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos la abstenencia. Luego, capacidad para pensar. Luego, capacidad para desafiar y creatividades. 4 puntos importantes. Porque para educar a nuestro hijo necesita una dirección, una orientación. Imagino cuando yo manejo el vehículo, yo necesito dónde yo voy a llegar, ¿cierto? ¿Dónde yo tengo que llegar? Como un destino final, ¿dónde está? Como igual manera, la educación de nuestro hijo, nuestros nietos, mucho más, cuando la abuela educa a nuestros nietos, mucho más debe tener como un destino, la dirección, ¿dónde? Número uno, abstenencia. Número 2, capacidad para pensar. Número 3, capacidad para desafiar. Número 4, creatividad. Obviamente hay más, ¿cierto? Número 5, tal vez como la capacidad para comunión, compartir o comunicación. Muy importante. Y por eso, tal vez para dirigir, guiar nuestro hijo, nosotros podríamos tener, tal vez, como 5 puntos. ¿Cómo podemos enseñar a nuestro niño de este bebé sobre la capacidad de la abstenencia? Y los niños, aunque desean eso, y los padres no deben permitir todo. Porque si usted le da todo, al final malogra el corazón de ellos. Yo he visto, hay varios asuntos. Una enfermedad se llama super papá. Super papá. Cuando un niño tiene 5 años, le pide al papá 10. Y entonces el papá le ayuda, le ofrece al hijo 20. Y entonces el niño que piensa, wow, mi papá es Superman. Imagínense, el niño le pedía 10 y el papá le entrega 20. ¿Cierto? Niños jamás esperaban, wow, ya yo tengo todo. Pero cuando el niño se crece, cuando él es adolescente, cuando le pide al papá, papá, yo necesito 20. Y entonces el papá con todo su corazón le apoya. Y entonces, cuando pide 20, le apoya 15. ¡Ey, papá! Más o menos. Pero el papá para lograr 15 se esforzaba mucho. Cuando el chico entra a la universidad, está pidiendo 30. Y el papá con todo su corazón le ofrece 22. Ya no compraba su zapato, no compraba su ropa interior, no compraba su ropa. Pero ya el papá con humildad, cuando le ofrece 22, y el hijo que le decía, tú eres irresponsable, mi papá es vagabundo, mi papá, ¿por qué actúa así? Imagínense cómo se quedó el corazón. Ay, Dios. ¿Cierto? Así se queda. Ay, Dios mío. ¿Por qué está ocurriendo ese tipo de situación en nuestra vida? Los padres piensan, ay, cuando yo era niño, cuando yo era niña, yo sufría mucho. Yo no voy a permitir que mi hijo que sufra. Entonces, y el papá le da demasiado las cosas. Y entonces los hijos desde niño está acostumbrado, ya tiene todo.
No necesita esperar, no necesita sufrir, ya tiene todos. Por favor, amados padres, muy importante en nuestra vida de también educación, cuando usted le da, ya cuando nuestro hijo se está acostumbrado, todos así, fácilmente logra, no va a agradecer a usted, no va a apreciar, y luego va a tener quejas, porque todo fácil. Cuando yo vivía en Paraguay, hay un negocio, se llama Facilandia. Cuando usted entra aquí, todo puede conseguir fácil, fácil. Alguna hermana me enviara un mensaje: pastor, ¿dónde está esa así lugar Facilandia? Facilandia, necesito sacar préstamo. De ninguna manera. Nosotros tenemos que enseñar a nuestro hijo, desde hijos, ¿qué tenemos que enseñar? Abstenencia. Ay, cuesta. Si quiere lograr, tiene que esperar. Tiene que aguantarse conmigo. Así es. Número 2. Capacidad del pensamiento. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a tener la capacidad del pensamiento? Leer. Por eso, hermanos y hermanas, amados, muy importante, usted también se congrega, ¿cierto? Cuando usted recibe la guía de la iglesia, usted va a leer, ¿cierto? Mejor manera para tener la capacidad del pensamiento, leer diariamente, leer. ¿Por qué? Si usted lee, usted va a pensar. Leer, escribir, luego expresar. Muy importante. Usted ya sabe, normalmente cuando usted va a yo creo que donde vive su pueblo, su ciudad, cuando usted va a biblioteca público, ¿cómo está normalmente? Muy silencio, ¿cierto? Silencioso. Pero la biblioteca de judío, cuando usted entra, la biblioteca de judío, ¿cómo está el ambiente? Como si fuera un mercado central. Hay mucho ruido. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Porque la educación de judío, ellos discuten, hablan. Se llama sistema de Habruta. ¿Eso qué es? Ya nosotros sabemos muy bien, Talmud. Talmud es una enseñanza, el humano cómo puede cumplir la palabra de Dios. Por eso desde hace años, hace miles de años, también la gente interpretaba cómo puede cumplir la ley. Y entonces, el sistema de la educación de judíos, ¿qué es? No solamente yo leo, solamente yo entiendo, no es. Ellos ¿cómo hacen? Ellos conversan, ellos expresan, ellos discuten. Usted sabe, en este mundo, ¿qué país, qué nación lee libro más que todo? ¿Dónde? ¿Dónde hacen eso? Israel. Luego, los israelitas, ellos tienen 100 soles. Ellos tienen 100 sol. Yo tengo 100 sol. Ahora, ¿dónde yo voy a invertir ese dinero? ¿Dónde va a invertir? Usted tiene 100 sol. Último, con 100 soles o 100 dólares. ¿Dónde va a invertir? Ellos van a invertir educación. Así es judío. Ahora usted tiene en su dinero 10 dólares, 5 dólares. Ya usted tiene 5 dólares. Entonces, ¿dónde va a invertir ese dinero, Jocelyn? ¿Dónde va a invertir? Ahora Jocelyn tiene en su bolsillo 5 dólares. Jocelyn, ¿dónde va a invertir ese dinero? ¿Qué le parece?
Daniela tiene $5 en su bolsillo. Últimamente, ¿dónde va a invertir en eso? ¿Dónde va a invertir? Judío, ¿dónde va a invertir? Educación. Ya, los judíos tienen $100, invierte educación. Ahora, en su bolsillo hay $5. Reina, ¿dónde va a invertir ese dinero? ¿Qué le parece? $5. ¿Dónde invertiría ese dinero ellos? $5. ¿Dónde? Cielo. Sí, estamos escuchando, Reina, ya. ¿Dónde va a invertir? Libro. Eso es judíos. De verdad. Un día vamos a tocar el tema de educación de judíos. También muy interesante ello. Tenemos que aprender nosotros. Si no sabemos, no hay ningún problema. Vamos a aprender. Vamos a estudiar. Y por eso, cuando nosotros educamos nuestros hijos, debemos tener la dirección, el rumbo. ¿Cierto? Gracias a Dios, por medio de la iglesia nos ayuda mucho educar. Por eso muy importante la educación de los padres, porque la educación no solamente hijos, ¿por qué? Usted solamente lo lleva, usted lleva a nuestros hijos o al colegio, ya aquí está mi hijo, está bien. Pero nuestros hijos, ¿dónde aprenden realmente la vida? En la casa. Mejor, ¿cómo se llama el mejor universidad? En Bolivia, en Perú, ¿cómo se llama? Sí, universidad tal otro. El mejor, la universidad, el hogar, la familia. Esto es mejor universidad. ¿Cómo se llama el mejor profesor? ¿Sí? De la universidad. Padres. Muy importante. Muy importante. Y por eso, cuando ya nosotros educamos nuestros hijos, ahora aquí en esa reunión también hay hermanas solteras, aquí están, ¿cierto? Ya, usted debe tener el manual. Cuando yo me case, yo desde ahora tiene que preparar el manual, ¿cierto? Shirley, desde ahora tiene que preparar un manual. Cuando me case, ¿cuánto voy a tener hijos? Voy a tener 4. Daniela ya debe tener ahora, sí. ¿Cómo yo voy a educar? Ay, debe tener la orientación, la dirección. Durante su noviazgo, tiene que conversar con el novio. Mira, yo tengo esa idea. Así yo anhelo, quiero tener el matrimonio, quiero educar en eso. Por eso, antes de casarse o después de casarse, debe tener el plan. ¿Cómo yo voy a llevar con mis suegros? ¿Cómo yo voy a llevar con mi familia, con la familia de mi marido? ¿Cómo yo puedo preparar la finanza, educación, salud? Ya nosotros tenemos que organizar la vida. Muy importante. Sin plan, ya nunca va a tener el presupuesto. Si no tiene ni plan, ni presupuesto, jamás podrá tener metas. Y entonces ya no tiene la meta en nuestra vida,
Así pasa y tiempo, pero nunca podemos desarrollar nuestra vida. Ahora, luego, a través de la capacidad de pensar, luego es importante, nosotros tenemos que ofrecer también, desafiar. Por eso, gracias a Dios, nosotros a través de desafiar, espíritu de desafío, nos ha dado, ¿cierto? IYF nos ha dado educación de valores, a través de la iglesia, diferentes programas, salir de su límite. Hoy en día, mejor educación que es, que nuestros hijos que puede aprender también a través de mucho sufrimiento. Cuando tengan cierta edad, suelte a sus hijos, por favor. Hermana Reina, durante la vacación, mándenos a Cielito, ¿sí? No se preocupe, ¿sí? En diciembre, cuando salga de su casa va a darse cuenta, ay, mi casa es 5 estrellas de hotel, ay, Dios mío. Cuando está en la casa no va a agradecer. Padres, no sean, por favor, sobreprotector, va a malograr sus hijos. Suéltelo. Por eso la iglesia le ayuda. La iglesia le ayuda a intervenir. Un día, una hermana me llamaba, pastor, estoy muy preocupada. Ah, dígame, hermana. Él es un universitario, pastor, pero por medio de la pandemia en este año ya no va a la universidad. Él duerme tarde. Obviamente se levanta tarde. Él estudia, pero todo el tiempo está metido en su habitación. Casi me siento así como una tristeza en mi corazón. Y yo le decía, hermana, no sufra mucho. Por favor, mándemelo. ¿Así puede? Ay, claro, sí, mándemelo, nada más. Nosotros vamos a también ayudar a su hijo. ¿Qué le parece el hijo después de llegar a la iglesia? ¿A qué hora se levantaría? ¿Qué le parece? Anteriormente se levantaba un universitario, 8 de la mañana, 9 de la mañana, un universitario, ya. Pero después de llegar a la iglesia, ¿a qué hora se levanta? 5 de la mañana, 4:40 de la mañana. Como un hijo, buen colaborador, cómo colabora, estudia, cómo trabaja. El ambiente muy importante. ¿Qué tipo de ambiente que nuestro hijo está? El ambiente. Por eso, nosotros también le ayudamos a salir de su límite, desafío. No solamente se queda adentro de un sistema. Luego es importante la capacidad de creatividad. Solo no se puede hacer. Usted ya sabe, el grupo de diseño gráficos nunca hacen trabajo solo. Ellos trabajan grupos. Escritorio todo está pegado en un mismo lugar porque la creatividad no puede lograr solo. Por eso si usted quiere educar bien sus hijos, por favor, no tiene que encerrarlo adentro de la casa, eso malogra. Tiene que ayudar a abrir la puerta, a ayudarle a conectar con la iglesia. Entonces ellos van a la iglesia, ellos estudian, ellos aprenden. Yo he visto aquí en la iglesia, yo he invitado a algunos adolescentes también.
los hermanos apoyan, los hermanos ofrendan, diezman. Entonces la iglesia claramente apoya a nuestro hijo. Número uno, que nuestros hijos que crezcan bien, pasen bien su adolescencia, su juventud, con una visión. Nosotros no pensamos, tener celular es un pecado, mirar televisor es un pecado, ya ir a alguna actividad es un pecado. Nosotros no pensamos en eso. Ese tipo de educación muy negativo. Nosotros tenemos que ayudarle, ellos que tengan la capacidad, que puede controlar su corazón. Diariamente puede usar computadora, pero con horario. Puede mirar Facebook, tal, pero con horario. Ellos sí mismo puede controlar. Luego, otra capacidad importante, comunicación, ¿cierto? Es una cualidad, comunicación, comunión, conversación. Para lograr esa cualidad de nuestros hijos, primero los padres deben conversar con nuestros hijos. Entre pareja necesita comunión, comunicación, conversación, muy importante, entre pareja. Luego con los hijos, comunicación. La educación de nuestros hijos es un punto muy importante. A veces, como un adolescente me decía, mi papá me pega duro, pastor, pero siempre lo utiliza este versículo de la Biblia, como acabamos de leer. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara no morirá. Con ese versículo, la Biblia me dice, no, tú no vas a morir. Con vara le golpea, ¡pla, pla! Ahí solamente toma ese versículo porque no toma otro. Ya, yo voy a buscar otro versículo. Ahora ya, capítulo 17, el versículo 9. Proverbios capítulo 17, el versículo 9. Hay otro versículo también, no solamente con vara. Aquí dice, ya podríamos leer juntos. 17, el versículo 9. Ya, 1, 2. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta busca amistad. Cuando nosotros miramos alguna falta de nuestro hijo, ¿por qué no podemos cubrir? ¿Por qué no podemos abrazar? Yo personalmente interpreto aquí la vara de la palabra de Dios. No es una vara del físico. En el caso de nosotros, cuando nuestros hijos eran pequeños, antes de ingresar a la escuela primaria, ellos estaban en el jardín. De vez en cuando yo le castigaba con mi mano, ¿dónde? Las nalgas. Pla, pla. 2 veces, máximo 3 veces. Como advertencia. Nunca con mano golpeaba la cabeza, ni cara, ni espalda. Eso no es una manera de educación. El problema, ay pastor, ay algunas veces yo puedo pegar, yo puedo castigar, golpear. El problema, ya usted se convierte como una adicción. Y entonces, al principio comienza con buen propósito, al final ya va a ser como una violencia. La educación y violencia tiene que distinguir, ¿cierto? Yo o mi esposa y yo, nosotros le castigamos, pero nalgas. Y luego yo le explicaba.
Luego yo lo abrazaba para que no se quedara esa cicatriz en su corazón. Después de castigar, le explicaba, sacaba a ellos, llevaba a heladería, llevaba a algún lugar, para que ellos me entiendan. Porque mi papá me hizo en eso. Muy importante. Aunque mi esposa y yo, nosotros estábamos ocupados, porque la vida de los pastores, no solamente nosotros tenemos nuestro hogar. A veces el pastoreo es poco complicado y complejo, porque nosotros trabajamos con las personas y a veces complejo. Y entonces yo saqué un tiempo, el día, para dedicar mis hijos. Ahora ya ellos son todos adultos. Mi hija se casó, mi hijo ya va a terminar la universidad. Dios le permite, ya va a ingresar al seminario, ya como un adulto. Ahora ya no como antes, pero cuando ellos eran niños y adolescentes, lunes yo dedicaba solamente para el hogar. Pasar el tiempo con ellos, los llevaban al cine, nosotros salíamos al parque, nosotros íbamos, aunque sea un pedazo de hamburguesa, pizza, estar juntos. Por eso desde el principio, muy importante, la altura de la mirada de los padres debe tener misma altura de sus hijos. Eso es muy importante para que nuestros hijos que piensen, yo tengo mejor amigo. ¿Quién es? Él es mi papá. El mejor amiga. Yo tengo el mejor amiga. Mi mamá. Usted vive bien, usted no vive muy bien. Los hijos no buscan tanto en eso. Ellos buscan a alguien que me escucha. Alguien conversa conmigo. Pero no se encuentra nadie el ambiente en la casa, ellos comienzan a salir afuera porque ellos necesitan a alguien. Muchas veces como padres, ya, tome la plata, ay, estoy muy ocupada, ya, no me moleste, ya, no me diga. Ay, igual que tu papá, ay, todo igual, ay, me siento fastidiado. Igual que tu papá es loco, tú eres igual, loca. No hagan en eso, entonces usted está destruyendo la vida de su hija. Yo creo que entre nosotros nadie haría en eso, nadie, ¿cierto? Creo que nadie. Nunca diga en eso. Hija, tu papá es un gran hombre. Mamá, no me mientas. No, tú no conoces el corazón del papá. Muy importante tener ese corazón, por favor. Importante. Yo también le castigaba, pero no con vara, con manos. Antes de ingresar la escuela. Pero después de ingresar a la escuela, conversaciones. Hablar. Algunos padres, ay, mi bebé es tan pequeñito, ay Dios, no va a comprender, ay, pequeñito, ay, mi bebé. Entonces el bebé ya se crece con mala costumbre, ¿cierto? Ya no come, cualquier cosa llora, ¡yeah! Ya no está llorando, una protesta, ¿cierto? ¡Yeah! Se tira al suelo pataleando, ¿cierto? Ya está mala costumbre. Así se crece, ya va a llegar duro su futuro, adolescencia, su juventud va a ser peor. Por eso, los padres, nosotros tenemos que saber cómo va a educar. Y entonces, primero, los padres necesitan la palabra de Dios.
luego para conversar con ellos. Para mí, yo pienso, cuando yo leo aquí la palabra de Dios, Proverbios capítulo 23, el versículo 14, no castigará con vara, vara de la palabra de Dios, librará su alma del Seol. La palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios puede sacarlo desde su oscuridad a nuestros hijos. No es como un vara así. La Biblia me dice yo tengo que golpear a... Entonces los hijos van a cerrar el corazón. Papá, me va a matar. No, ese es el orden de Dios. Por eso tengo que golpear. Ay Dios, en esa manera no va a ganar nuestro hijo. Yo sé el corazón del papá. Pero nosotros tenemos que cambiar, por favor. Por eso aquí Proverbios capítulo 22, el versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara, para mí, la vara de la corrección es la palabra de Dios. No es como una vara físico. Nosotros necesitamos aprender a oír. En el mundo nosotros aprendimos tantos años, leer, hablar, ¿cierto? Pero no hemos aprendido a oír. La sabiduría más grande para ganar nuestros hijos desde niño, los padres que necesitan oír. Escuchamos. ¿Qué necesita? ¿Cómo se siente? Oír. La sabiduría, ¿dónde está? Oír. Por eso, nuestros hijos buscan mejor padres quien me escucha. Solamente para oír y escuchar, ganamos el corazón de nuestro hijo. Primero escuchar, luego ya comentarle a ellos. Hoy el tema de la consejería estamos hablando sobre la educación de nuestro hijo. ¿Cómo podremos educar? Ahora vamos a buscar un versículo. Primero de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2, el versículo del 18 al 21. Primero de Samuel, capítulo 2, el versículo del 18 al 21. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Le hacía su madre una túnica pequeña, se le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Elí bendijo a Elcana y su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Vistió Jehová a Ana, y ella concibió, dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ya cuando nosotros leemos aquí, ya muy importante, cómo Ana, cómo educaba a su hijo Samuel. Me gusta mucho este nombre Ana. Entonces en nuestra iglesia hay docenas de Ana. Ana 1, Ana primero, Ana segundo, Ana tercero. Mi esposa un día me dice: ya no ponga más el nombre Ana. Todo Ana y Ana. Ay Dios, ya lleno de Ana. ¿Qué va a hacer? Entonces yo cambié el nombre, Priscila. Primer Priscila, segundo Priscila, tercer Priscila, ya lleno de Priscila. Ay Dios. Ana, ¿cómo educaba a sus hijos? Primero con Dios. Le enseñaba el temor de Dios. Padres, el mejor la educación, el temor de Dios. Pero para entregar el temor de Dios, primero los padres deben tener ese temor de Dios.
Muchas veces nosotros, ay, no quiero saber nada de mi hijo, ay Dios, no, mi hijo Rafael, dolor de cabeza, ay Dios, ya no quiero saber nada, ya solamente. Con ese corazón usted no va a solucionar. Él es su hijo, ¿cierto? Realmente usted también debe tener este temor de Dios en su corazón. Y segundo importante, tener la confianza al siervo. Aunque Elí era terrible, ¿cierto? Elí era terrible. Pero ella no causaba problema con Elí. Ay, Elí, ¿cómo es posible? ¿Puede actuar así? ¿Cómo es posible andar así? Ana nunca causaba problema con Elí. Ella estaba delante de Dios. Si usted está delante de Dios, no causa problema. Ay, mi pastor así. Ay, mis líderes así. Usted no va a hablar en eso porque usted está delante de Dios. Ana le enseñaba el temor de Dios al corazón de Dios a Samuel. Luego, también Ana le enseñaba, ¿cierto? Lo llevaba a la mano del siervo. Conforme pasa el tiempo, la palabra de Dios, cómo le educaba, cómo lo guiaba. Nosotros, ¿cuándo vamos a castigar a nuestros hijos? Necesitamos la sabiduría delante de Dios. No voy a decir que no castigue, pero tampoco no tiene que abusar ni confundir. Castigo y violencia es otra cosa. El castigo siempre hay dirección, ¿cierto? Ya sabe qué estoy haciendo. Pero la violencia no hay dirección, no sabe qué estoy haciendo. Solamente maltrato del físico, ¿cierto? Para castigar y golpea la cabeza, golpea el rostro y patea su espalda. Eso no es castigo, eso no es la educación. Y luego, después de terminar siempre en eso, debe sentar y conversar. Luego un abrazo, salir juntos. ¿Para qué? Ese corazón. Porque a veces los niños no entienden. Pero solamente mi buen corazón y le golpea. Entonces malogra la vida del corazón. Se cierre. Además, ya cuando un niño, ya en el jardín está bien, todavía está en mi mano. Pero ya cuando pasan ya la escuela, desde tercer, cuarto, quinto grado, ya los niños ya se convierte poco a poco como preadolescente y adolescente. Los padres necesitan más abrir el corazón con sus hijos. Por eso los padres también tenemos que estudiar. No solamente lo que yo aprendía, lo que yo vivía, el ambiente no es. Por eso muy importante, por favor, un ambiente del hogar, el papel del papá y el papel de la mamá. Y el papel del padre, también muy importante, la figura paternidad en el hogar, muy importante. Por favor, oren por su matrimonio. Usted también separado, divorciado, o usted todavía no se ha casado, oren al Señor por su matrimonio en Cristo Jesús, que puede formar un hogar que vivir. Porque la figura de la paternidad es importante. Porque esa figura lleva toda la vida internamente en el corazón de nuestros hijos. Y entonces, y el papá también le explica
al varón, ¿cierto? El corazón, la visión, algunas dudas entre varones. ¿Cómo está su sentimiento? ¿Cómo piensa su noviazgo? ¿Cómo piensa sobre la vida sexualidad de adolescente? El varón, el papá le explica al hijo la abstenencia, esperar, y la mamá le explica a sus hijas. Y entonces comenzó a aprender. Muy importante, eso no es como un tabú, no es un secreto, es un tema abierto. Ay, papá, yo tengo ese concepto, esto. Mira, tú tienes que hacer en eso. Tú tienes que entender muy bien. Ya cuando pasan adolescentes, un momento muy importante, porque en aquel momento nuestros hijos no tienen la sensibilidad ni capacidad como adultos para ver. Padres, ¿por qué nosotros leemos la Biblia? Padre, ¿por qué nosotros leemos libros? ¿Por qué nosotros estudiamos en las universidades? ¿Cuál es el propósito? ¿Solamente para lograr buen trabajo, buena ganancia? Podría ser. Pero nosotros trabajamos, estudiamos, leemos. Padres, ¿por qué nosotros necesitamos leer libros? Solamente para recibir el conocimiento, no es. Para ver la realidad al fondo de nuestra vida que hay. Para ver, en eso nosotros estudiamos. Por eso nosotros leemos libros. Ana, ella, tanta dificultad ella logró Samuel. Luego ella no lo encerraba en su casa. Ya, Samuel es mío, yo voy a guardar en mi casa, yo voy a educar. No es. ¿Dónde lo llevaba? A la mano del siervo. Luego le ayudaba para crecer juntos. Y luego, sus padres, ¿cómo hacían? Apoyando sus hijos para que Samuel que aprendiera el temor de Dios. Hoy en la mañana nosotros leímos aquí, Primera de Samuel capítulo 2, el versículo 21, vistió Jehová a Ana, ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. El joven Samuel crecía delante de Jehová. El joven Samuel crecía tan hermoso, ¿cierto? El joven, su hijo, el joven, el nombre de su hijo crecía delante de Jehová. Más hermoso que otro. Usted, en vez de entregar solamente un par de zapatos, una chaqueta nueva de marca, ayúdale por favor, que ellos puedan crecer ante la presencia de Dios. Ayúdale conectar con la iglesia. Ayúdale conectar corazón de nuestros hijos con el siervo. Eso toda la vida va a llevar, toda la vida. Por eso muy importante, primero, los padres se abran su corazón, por favor. Muy importante. Hoy en la mañana una hermana nos dio una pregunta. Pastor, a veces no sé cuándo yo voy a castigar. Además, es muy buena manera, como la Biblia está escrito con una vara, así educar. Yo le recomendaría de este niño, de este bebé, nosotros podemos ayudarle. Hermana, muy importante, ahora, cuando sus hijas están en el jardín, es un momento. Luego, cuando ya ingresa a la escuela primaria, tiempo de hablar. Tiempo de hablar. Cuando ingresa al colegio, mucho más por las conversaciones. Pero para lograr en eso, primero usted necesita aprender el temor de Dios. Estoy muy agradecido en esta mañana. Nosotros tenemos tiempo de la consejería. Si usted tiene alguna pregunta, envíame por mi WhatsApp su historia. Yo tengo la dificultad de mi matrimonio.
dificultad de mi soledad, dificultad de mi finanza. Vamos a buscar la dirección de nuestro Dios hacia nosotros. Ojalá que esta mañana y el consejo también les serviría a ustedes. Estoy muy agradecido en esta mañana. Oremos, voy a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Estamos muy agradecidos por la dirección, por tu palabra. Ten compasión por nosotros. Padre Celestial, danos tu palabra. También llena el corazón del Señor en nosotros. A veces cuando miramos nuestros hijos, faltan mucho. Por eso necesitamos pedir tu gracia, tu misericordia del Señor. Bendice nuestro hijo donde están. Pon tu mano en ellos. Cuídalo y protégelo. Gracias por esta mañana. A través de la vida de nuestros hijos, reciba toda honra y gloria. Gracias, Señor. Te alabamos, te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me podría escribir, yo voy a preparar y las respuestas para compartir juntos. Gracias, que tenga buen día, nos vemos, Dios los bendiga, gracias.